De nuevo, buenas tardes. Entonces, estamos aquí reunidos para nuestro evento de CIPAS de la tarea 2. Vamos a trabajar del ejercicio 1 al 4, ya que pues el ejercicio 5 tiene un mayor grado de complejidad, entonces vamos a dejar un CIPAS específico para toda esta parte del efecto Kaplan. Como para presentarme, mi nombre es Eliana Gisela Aguilera Ángel. Yo soy licenciada en química, soy especialista en ciencia y tecnología de alimentos, magíster en química y estudiante de doctorado en ciencias biológicas. Voy a acompañarlos durante este semestre como tutora en el curso de estructura molecular. Estoy en el curso pues desde esta tarea 2, participé ya en la calificación de su primera tarea, la de preconceptos. Me uní ya cuando estaban terminando esa tarea a este curso y pues voy a acompañarlos de aquí en adelante en su proceso de formación. Espero pues aportar en lo que más se pueda en su proceso. Hay como varios cambios que debemos tener en cuenta. En cuanto a los cursos, yo creo que se irán dando cuenta los diferentes cursos, los irán implementando paulatinamente. Uno de esos cambios es que la atención a estudiantes ya no la vamos a realizar por Skype, sino únicamente por el Teams, por lo que hemos creado un grupo donde la idea es que todos los miembros del curso, pues que estén conmigo, participen en ese equipo para que fácilmente les lleguen las notificaciones de estas reuniones, por ejemplo, y les pueda enviar fácilmente también información a través del chat. Entonces vamos a utilizar el chat del Teams para las asesorías sincrónicas. Y el Skype pues ya no va a ser, digamos, la herramienta para este fin. Voy a tener un par de diapositivas de generalidades, entonces ya saben que este es un curso metodológico de 3 créditos. El estudiante debería dedicarle 48 horas de estudio semanal a este curso, pues por los créditos. Se esperaría que pudieran alcanzar la culminación de 6 tareas. La primera tarea tuvo una puntuación de 25, que era preconceptos, entonces digamos que esto era simplemente como para ver el manejo que ustedes le daban a los conceptos que tenían que ver con el curso y si podían relacionarlos entre sí, entonces por eso era un mapa conceptual. En esta segunda tarea, pues estamos trabajando la parte de estructura atómica y principios de la mecánica cuántica, tiene una valoración de 90 puntos. Luego viene la parte de enlace químico, estructura molecular con 85 puntos. Y metales y metalurgia, 85 puntos. Y voy a hacer énfasis en esta parte del componente práctico. Entonces, nosotros sabemos pues que nuestra tarea 2 la vamos a estar trabajando de aquí al 20 de marzo. ¿Cierto? Pero hay que tener en cuenta que esta tarea 5, que es el componente práctico, es una tarea que va a estar abierta durante casi todo el curso. Entonces, esta tarea se abre el 13 de marzo. Y ahí ya hay que empezar a hacer actividades, a ir adelantando para que no se cuelguen. ¿Por qué se abre tan temprano y se cierra ya casi hacia el final del curso? Pues porque son varias actividades las que hay que desarrollar. Entonces hay que ir distribuyendo el tiempo para que las desarrollen a lo largo del curso. Y luego pues viene la evaluación final, que es la que tiene una mayor valoración, que es un cuestionario. Entonces también hay que irse preparando para este examen. Para esta tarea 2 tenemos 5 ejercicios. Entonces vamos a ir revisando estos 4 ejercicios en esta primera sesión de CIPAS para ver qué dudas tienen, para que ustedes tengan la oportunidad de ver los temas acá y revisen lo que ya han hecho, lo que ya han aportado en el foro. Perdón. Otro cambio importante que nos ha solicitado la directora de curso es la forma en la que realimentamos en los foros. Entonces, la idea es que nosotros solíamos revisar trabajo por trabajo y hacer la corrección de punto a punto, trabajo por trabajo en el foro. Y pues la idea es que esta evaluación se haga únicamente
al final, cuando ya a ustedes se les hace la realimentación, la evaluación del producto final. Entonces lo que ustedes van a encontrar es información respecto de los puntos que uno note que tienen dificultad. Y en estas sesiones de CIPAS, que van a quedar grabadas y cuya grabación también se va a subir al foro, también se hace énfasis en aquellos puntos en los que uno identificó en el foro que hay dificultad. Entonces, que se presentan varios errores o que los estudiantes tienen dudas. ¿Bien? Entonces, como esa nueva metodología en la que no vamos a hacer como una preevaluación de cada punto, diciéndole si está correcto o no está correcto, sino que es como, va a ser como un trabajo del estudiante, revisar. Disculpe, doctora, la interrumpo. Sí, dígame. No, qué pena te interrumpo. Esta metodología, digamos, de que no va a haber como la realimentación, ¿es solamente en este curso o aplica para todos los cursos? Es que no Digamos he que tenido, esta de hecho, no he tenido realimentación de metodología, otras materias que tengo, entonces, pues, me imagino que ha sido por eso o no sé. digamos que no es que no haya realimentación, sino que la metodología de realimentación se está cambiando. Entonces, digamos que a lo que ustedes llamaban realimentación, que era como, profe, por favor, dígame si este punto está bien o mal, eso ya no se va a manejar. Entonces, lo que vas a encontrar es que de pronto te dejan una infografía donde te dicen, por favor, revisa la infografía en el foro y tú ves si es sobre números cuánticos, entonces tú qué puedes deducir que debes revisar el punto de números cuánticos porque seguramente estás cometiendo algún error y el tutor te está dejando la instrucción de cómo desarrollar. Y mediante estos espacios, pues la idea es que también ustedes se den cuenta de cuáles puntos en los que uno ha encontrado con dificultad en los foros y revisen que los han desarrollado adecuadamente. Entonces, más que decir que no va a haber realimentación, la idea es que se está redireccionando la realimentación. Porque entonces lo que sucedía era que el estudiante se dedicaba solo como a hacer ese punto, solo lo que se le preguntaba y pues realmente no aprendía cuáles son las teorías atómicas. ¿Sí? Entonces, el estudiante debe abordar toda la temática. ¿Sí? Debe estudiar toda la temática y lo que presenta en su trabajo final es solo como una forma en la que nosotros vamos a evaluar si estudió o no la temática global. Pero ustedes deben estudiar todas las teorías atómicas, conocer todos los modelos atómicos, estudiar todo el principio de estructura atómica, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es como la idea y pues lo estamos redireccionando y vamos a ver cómo surgen las cosas y la idea es que aprovechen mejor estos espacios, ¿no? Y así. Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar con esta tabla 2. La tabla 1 pues es muy teórica y la única recomendación que quiero hacer allí es que si el autor tiene un aporte en un modelo atómico, la imagen debe ser el modelo atómico que aportó. Entonces es como una recomendación, como por otras cositas que he visto en los foros. Y aquí en esta tabla 2, que si he visto algo de dificultad, entonces, bueno, nombre del estudiante, nombre del compuesto dependiendo del que hayan seleccionado, la fórmula molecular, el símbolo del elemento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que hay que hacer es una división de la tablita donde yo pongo cada elemento. Entonces, esto tendrá que tener, si mi compuesto tiene 3 elementos, entonces voy a tener algo así más o menos, perdonen el pulso, algo así más o menos, donde yo voy a poder poner mis elementos. Entonces, no sé, supongamos que tengo H, N, O, 3. Entonces, aquí estaría el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Y para cada uno de ellos tendría que buscar el número atómico, el protón, neutrón, los electrones, número másico y hacer esta representación. Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces busco mi tabla periódica, encuentro la masa del elemento que me corresponde. El ejemplo aquí es hierro. 55,845, no voy a utilizar
todos los decimales. Sabemos que esto es un promedio de las masas atómicas, isotópicas de los elementos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, para facilitar esto, lo que vamos a hacer es aproximar. Entonces, si después del punto hay un 5 y un número para al lado, entonces esto se aproxima y sería 56. Si es mayor a 5, como en este caso, se aproxima también. Entonces, de 5 para arriba, se aproxima. Entonces, aquí sería 56. El número atómico, que es Z, 26. Ahora, ¿qué es el número atómico? El número atómico Z es igual al número de protones. O sea que aquí usted ya tiene la información de ¿qué? De la masa, del número atómico y el número de protones, que va a ser igual, que es 26. Como aquí estamos trabajando con átomos neutros, entonces, ¿alguien recuerda qué es neutro? Si yo tengo la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas, yo diría que mi elemento es neutro. Entonces, en este orden de ideas, si yo tengo 26 protones, para que este átomo sea neutro, ¿cuántos electrones tengo que tener? 26. 26 también. Entonces, como en estos ejemplos, el número de protones es igual al número de electrones porque estoy hablando de átomos neutros. Entonces, si ustedes se dan cuenta, revisando la tabla periódica, ya casi tienen todo lo que necesitan para llenar la tabla. La masa, el número atómico, los protones y los electrones. ¿Qué nos falta? Nos falta estos últimos, los neutrones, y los vamos a sacar por esta formulita. Entonces, yo sé que la masa atómica de un elemento es igual a la suma de los neutrones más los protones, y lo que necesito son los neutrones. Entonces, despejo la fórmula. Estos protones pasan a restar como está aquí, y me queda solito los neutrones. Entonces, con esta formulita que me sale acá, los puedo calcular. Los neutrones serán igual a la masa menos los protones. Y con esta fórmula ya pueden llenar esa partecita. He visto como algunos errores por ahí. Entonces, para que revisen si ya hizo su aporte, si esto le quedó bien hecho. Simplemente una resta de esos valores. Ahora, en cuanto a esta representación, X se refiere al símbolo del elemento. Entonces, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con el hidrógeno, entonces mi símbolo grande será H. Entonces, yo sé que la masa del hidrógeno, porque lo miré en la tabla periódica, es 1. Entonces, será 1. Y entonces yo digo, bueno, pero entonces, ¿cuál es el Z? Voy a mi tabla periódica y miro cuál es el Z. En el caso del hidrógeno es 1. Entonces aquí muy facilito también le pongo el 1. Bien, entonces en este caso, pues es sencillo, es lo mismo, pero igual estos datos los tienen en la tabla periódica y solo es poner los numeritos ahí y esta es la representación que tienen que utilizar. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿No? Bueno. Profe, yo sí, qué pena. Dime. Es ahí en la parte, en la última parte, pues yo busqué la información la busqué en internet, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso del fósforo y del oxígeno, principalmente aparecían 3 representaciones, variando A. En una era 16, en el otro 17 y en el otro 18. Sí, lo que pasa es que lo que nosotros encontramos en la tabla periódica es el promedio de las masas isotópicas. Entonces, recordemos que la masa es igual al número de neutrones más los protones, ¿sí? Entonces, ¿qué compone un átomo? Entonces, yo tengo acá los electrones en el centro, los protones en el centro, más los neutrones en el centro, que es el núcleo, y alrededor tengo los electrones. ¿Listo? Entonces, si el número de protones y electrones me identifica el cambio entre un tipo de átomo y otro. Entonces, si yo tengo hidrógeno, sodio, ¿cuál va a ser la diferencia entre esos átomos? La cantidad de electrones y protones.
Pero resulta que en la naturaleza, por ejemplo, yo puedo tener el carbono y ese carbono tiene 6 protones y tiene 6 electrones, pero tiene número de neutrones variable. Entonces, esa variabilidad en los neutrones se le llama isótopos. Entonces, sigue siendo carbono porque sigue teniendo 6 protones y 6 electrones. Pero al variar el número de neutrones, entonces me varía la masa, porque la masa suma los protones más los neutrones, ¿sí? Entonces es el mismo elemento carbono, pero con masa diferente. Entonces en la tabla periódica lo que tú encuentras, por eso es que es con decimales, es un promedio de las masas isotópicas, es decir, de todos los isótopos estables en la naturaleza para cada uno de los elementos. Entonces, claro, si tú podrías hacer el aporte aquí con las masas isotópicas, es decir, con cada uno de los isótopos que tenga tu elemento. Entonces, tú me diste el ejemplo del oxígeno, me diste que encontré 3, entonces podrías hacer la representación con los 3 porque los 3 son correctos, son las masas isotópicas del elemento estable en la naturaleza. Pero yo les di otra forma de hacerlo, que es utilizando este promedio para que hagan uno solito, ¿sí? Pero las dos formas están bien, o sea, no puedo decir que haya una forma incorrecta. Entonces, si me pones los 3 isótopos, también está bien el aporte. Entonces, bueno, acá en este ejemplito, buscamos el número atómico de cada uno de los elementos, los protones que son igual, utilizamos la formulita para calcular los neutrones, en este caso pues nos dio 12 y en el caso del flúor 10, los electrones que tienen que ser igual a los protones porque son átomos neutros, ¿cierto? Y el número másico, que fue sacado por aproximación. Aquí no estoy teniendo en cuenta los isótopos. Y la representación entonces sería arriba la masa, abajo el número atómico que es Z y listo, esto sería. Si decía hacerlo con todas las masas de los isótopos estables en la naturaleza, entonces aquí pues habrá 2, 3, 4, dependiendo del número de isótopos estables. Y las dos están bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. Bien. Entonces pasamos a la siguiente tabla. Si voy muy rápido, si tienen preguntas, tranquilos, pueden abrir el micrófono y me preguntan con confianza. Aquí en la tabla 3, ¿qué errores vi o qué dificultades vi? Pues en la parte de los nombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el nombre Yupac y qué es el nombre tradicional? ¿Y qué es eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Pues resulta que de pronto en química general, si ya la vieron a cabo en el colegio, les habrán enseñado que pues los compuestos químicos tienen unos nombres comunes, pero también tienen unos nombres Yupac que son la nomenclatura estándar para facilitar identificar las sustancias. Entonces imagínense que un compuesto lo hubiese descubierto Pepito y el otro María. Entonces a Pepito le gusta que su compuesto se llame Pepito y a María que su compuesto se llame María. Y hay 100.000 compuestos descubiertos por personas diferentes, entonces yo tendría que aprenderme de memoria 100.000 nombres. Eso sería muy complicado. Entonces por eso surge la importancia de la nomenclatura, donde hay unas reglas claras que si yo memorizo esas reglas puedo darle nombre a cualquier sustancia. Entonces, estos son los compuestos que ustedes tienen en la guía. Y el primer paso para poderle dar nombre a una sustancia es identificar qué tipo de sustancia es. Nosotros trabajamos aquí con sustancias inorgánicas, que es como, creo que pues igual la mayoría de ustedes van a trabajar más que todo con estas sustancias químicas inorgánicas. La orgánica ya es para la parte de alimentos, por ejemplo, o la parte de medicina, ya allí nos vamos a ver involucrados con sustancias orgánicas. Mientras que en otras profesiones vamos a estar más afín con sustancias inorgánicas, desde la electrónica, la industrial, bueno, yo sé que pueden haber de diferentes programas, pero en general esta asignatura va enfocada más hacia la parte inorgánica, ¿sí? Entonces, estos compuestos son compuestos inorgánicos y yo necesito identificar qué tipo de compuestos inorgánicos son. Entonces,
Aquí pues está la definición o el porqué de la nomenclatura, que es la forma correcta de nombrar los compuestos según pues la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que si ese compuesto se llama así aquí en Colombia y usted va a China, pues también se va a llamar así. Entonces, en cuanto a los compuestos inorgánicos, pues nosotros los podemos clasificar en óxidos, bases, ácidos y sales. La idea es que ustedes puedan identificar el compuesto que a ustedes les correspondió, a cuál de estos grupos pertenece para que lo puedan nombrar. Entonces, hay una clave. Doctora, Dime. Disculpa, lo que pasa es que a mí me tocó el HCO3, ¿sí? Y yo busco y no tiene nombre IUPAC, porque me sale Espérame que un es segundito, bicarbonato. porque es que la idea no es que ustedes busquen el nombre, sino que ustedes los nombren No, teniendo el en cuenta bicarbonato es un las reglas. HCO3. Espérame un segundito. No entremos en esa discusión, porque es que, claro, si tú le dices a internet HCO3, si tú googleas HCO3, pues Google te va a mostrar como las cosas más comúnmente buscadas con esa descripción. Entonces, la idea es que Sí. al final de esta explicación tú sepas cómo hacerlo por tu cuenta o por lo menos cómo buscarlo de manera más adecuada, ¿vale? Entonces, si al final de esta explicación aún tienes la duda, la retomamos, ¿te parece? Listo. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar si tu sustancia es un óxido, una base, un ácido o una sal. Los óxidos solo tienen dos tipos de compuestos, un metal y oxígeno o un no metal y oxígeno. Como podemos darnos cuenta, todos estos compuestos son de 3 elementos, o sea que no tenemos óxidos en la lista. Las bases tienen un metal y al final tienen un OH. Como se pueden dar cuenta, ninguno de estos tiene un OH al final, o sea que ninguno de sus compuestos es una base. Entonces, todos estos compuestos o son ácidos o son sales. Los ácidos pueden ser oxácidos o hidrácidos. Los hidrácidos solo tienen hidrógeno y un no metal. Pero aquí, como les había dicho, hay de 3 elementos. Todos los compuestos tienen 3 elementos y estos son solo 2, o sea que no hay ningún hidrácido. Entonces, miren lo que nos quedó. Usted o tiene un ácido oxácido o tiene una sal. ¿Cómo la identifica? Los ácidos tienen la siguiente estructura. Tienen H de primeras, un no metal y oxígeno. Entonces, por favor, en el chat díganme cuáles de estos son ácidos. Los voy a enumerar para que les quede más fácil. 1, 2, 3. Bueno, para que no me tenga que salir del chat, mejor de la presentación, mejor abren el micrófono y me dicen, ¿cuáles son ácidos? Pues yo creo que los 5 porque tienen oxígeno, ¿no? No, el primero y el segundo son ácidos. Dos. El primero y el segundo, sí. ¿Por qué? Porque tienen un metal. Hidrógeno. Porque empiezan con hidrógeno. Los ácidos siempre empiezan con hidrógeno. ¿Y por qué no son hidrácidos? Porque además del no metal, que lo tienen ambos, también tienen oxígeno. Por eso se les llama oxácidos, porque tienen oxígeno. Entonces, clave, si empieza con H y termina con oxígeno, es un oxácido. Nada que hacer. Entonces, por descarte, pues los otros son sales, ¿verdad? Entonces, el 3, el 4 y el 5 son sales. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Porque dentro de la estructura tiene que haber un metal y un no metal. Ahí está, metal, 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 y al ladito el que está es un no metal y no metal. Entonces son sales. Y estas que tienen oxígeno, con oxígeno, a las sales que tienen oxígeno se les llama oxisales. Oxisales. Si no tuvieran oxígeno, se les llamaría sales aluras, pero pues no tenemos ejemplos. Entonces, si usted tiene 3, 4, 5, tiene oxisales. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya vamos avanzando en cómo identificar qué es y ahora el nombre. ¿Cómo lo nombro? Hay 3 tipos de nomenclatura en inorgánico. Es la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática, que es la misma IUPAC. A usted le están pidiendo esta y esta.
Entonces, solo voy a explicar esas dos. Si quieren aprender un poquito de las TOC, hay videos en YouTube. Yo tengo un par de videos de esto en mi canal. Me pueden buscar con mi correo. O nos dedicamos a estos por ahora, porque si no, pues no nos alcanza el tiempo. De hecho, una parte de esto se los voy a dejar en un videito para que lo revisen. Entonces, bueno, dijimos que teníamos ácidos oxácidos y que estaban formados por hidrógeno, un no metal y oxígeno. Vamos a empezar con la nomenclatura tradicional, que es como la que tiene un poquito mayor complejidad. Tenemos la palabra ácido. Siempre va a empezar el nombre con la palabra ácido. ¿Por qué? Porque es un ácido. Algunos tienen prefijo, ya les explico cuáles. Viene el nombre del elemento, el no metal que tiene, y viene un sufijo. Entonces, cuando tiene dos números de oxidación, como el ejemplo del nitrógeno, que tiene número de oxidación de +3 y +5. Como tiene dos números de oxidación, puede formar dos ácidos, estos dos ácidos. Y como hay dos ácidos, pues habrán dos nombres correspondientes. ¿Cómo empieza? Entonces, de acuerdo a lo que está acá escrito, intenten hacerlo. Entonces, estos son sufijos. Y estos que están en naranja son prefijos. Quiere decir que para este solo hay sufijo. Entonces sería ácido. No tengo prefijo porque aquí no hay nada en naranja. Nombre del elemento. Este es el nitrógeno. Entonces, se le quita la terminación y se le pone el sufijo oso. Entonces sería ácido nitroso. Y para el segundo, ¿este cómo se llamaría? ¿Quién me dice? Sería ácido ¿qué? Nítrico. Nítrico. Listo. ¿Difícil? No está difícil, ¿cierto? Es cuestión de saber con qué número de oxidación está trabajando mi compuesto. Entonces, ahí hay que saber poner los números de oxidación. Eso es algo que ustedes, pues, digamos, es como algo que deberíamos saber, pero aquí estamos haciendo recordeos. Entonces, el oxígeno siempre va a trabajar con -2. Y el hidrógeno siempre en los ácidos va a trabajar con +1. Entonces, esto me tiene que dar 0. Pongan atención. 2 por -2 me da -4. Y por este lado tengo un +1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué numerito de oxidación tiene que tener el nitrógeno para que esto me dé igual a 0? ¿+3 o +5? +3, ¿no? +3. Si yo no les hubiera dado estos números, ustedes lo pueden deducir. Porque +3 +1, pues da +4. Y -4 es igual a 0. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Coger la formulita que le tocó y ponerle esos numeritos de oxidación para saber si es el menor o es el mayor. Si es el menor de 2, pues terminará en oso. Si es el mayor, pues terminará en ico. Esas son las cositas que usted tiene que mirar. Si ya usted se le complica, quiere consultarlo, pues usted por lo menos ya sabe que tiene un ácido oxácido ¿de qué? De nitrógeno, de carbono, de azufre. Entonces usted busca los ácidos oxácidos de ese elemento y ahí le van a salir todos, ¿sí? Es la forma en la que usted busca. Como les estoy dando más información de lo que tienen ahí, entonces usted dice, yo tengo una oxisal de cobre con nitrógeno. Entonces ahí ya a usted le van a salir los nombres más fácil que si usted escribe, googlea esto. Si usted googlea esto, pues le puede salir un montón de cosas. Bueno, entonces eso en cuanto a los nombres. Aquí pues tenemos 3 números de oxidación. El azufre trabaja con 3 números de oxidación. Entonces, aquí ya hay un prefijo. ¿Cómo quedaría el nombre del primero? Entonces, quedaría ácido, porque siempre va la palabra ácido. Hiposulfuroso. ¿Quién me dice los otros dos? ¿Sulfúrico? Bueno, si hay un sulfúrico, que es este último, ¿no?
que es este, el tercero. Pero, ¿cómo es el nombre de este? Este se llamaría ácido sulfuroso. Y este se llamaría ácido sulfúrico. Aquí ya los tengo. Se los quería mostrar como para que se hicieran una idea antes de mostrarles todos los nombres. Entonces aquí está ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Y cuando tengo 4 números de oxidación, ¿cuándo pasa esto? Para los halógenos. Entonces, si usted tuviera un ácido con cloro, con bromo, con yodo o con flúor, siempre tienen 4 números de oxidación. Entonces, usted mira cuál número de oxidación es el que tiene, de acuerdo a la cuentica que le enseñé a hacer. Y si tiene el menor, el más 1, se llama hipobromoso, cloroso, yodoso, fluoroso, dependiendo del halógeno que sea. En este caso es el bromo. Y el siguiente, si trabaja con 3, entonces se llamará ácido bromoso. Si trabaja con 5, que es este, se llamará ácido brómico, perdón, ácido brómico. Y para los que trabajan con 7, que sería este, si quieren lo comprobamos, este es menos 2, 4 por menos 2, menos 8, este es más 1 y este tiene que trabajar con 7 para que me quede neutro, ¿cierto? Entonces trabaja con 7, es el más grande, se llama ácido hiperbrómico o se puede llamar también ácido perbrómico. Y esta es la nomenclatura tradicional de los ácidos. No hay que memorizarla, sino entenderla. Entonces, esto les va a quedar grabación, lo pueden retomar si les pareció con dificultad. Esto no hay que memorizarlo, como les digo, sino entender. Y esa es la forma de nomenclatura tradicional. En cuanto a la sistemática, entonces tenemos prefijos dependiendo del número de los átomos. Si tengo un átomo es mono, 2, di, tri, tetra, pentahexaedro. ¿Y cómo es el nombre? Entonces se utiliza el prefijo. ¿Cuál prefijo? Pues el del número de átomos. La palabra oxo. ¿Por qué oxo? Porque son ácidos que tienen oxígeno y hay que decirlo de alguna manera. Se dice con esta palabra oxo. El elemento terminado en ato. El número de oxidación en números romanos y se dice al final de hidrógeno. Entonces acá hay un ejemplito. Este es un ácido de cloro que tiene cloro. Entonces, ¿cómo se nombraría? Entonces, primero, el numerito. Como son 4 átomos, es tetra. Tetra. Oxo. La palabra oxo siempre se deja. Como es de cloro, entonces cloro. El prefijo del elemento. Cloro. Con la terminación ato. Clorato. El número de oxidación en número romano. Entonces, vamos a mirar cuál es el número de oxidación del cloro ahí. Igualito que les mostré antes. Oxígeno siempre menos 2 y aquí más 1. 4 por menos 2, menos 8. Entonces, este tiene que estar trabajando con 7. Por eso aquí ponen el 7. ¿De qué? De hidrógeno. Siempre se mantiene la parte de hidrógeno, la terminación ato y el oxo. Esas son cosas que nunca se cambian. Bien. Entonces, ¿cómo nombrarían estos? Inténtenlo. Les voy a dar un minutico para que intenten nombrar. Entonces, ya saben, lo primero es 2 es di. Alguien que me diga, aunque sea el primero, ya les empecé ahí con el di. ¿Sigue? No importa que se equivoque. Cuando uno se equivoca es cuando más aprende. Di qué. ¿Qué sigue después del di? Clorato. Dioxo. Siempre oxo. Ajá. Dioxo. ¿Qué elemento es? Es nitrógeno, ¿verdad? El ejemplo que estamos haciendo. Entonces sería nitrato. Nitrato. El número de oxidación. Entonces vamos a ponerlo así rápidamente. ¿Cuál sería? Esto te queda menos 4 y aquí tienes un 1. ¿Cuánto te falta para llegar a 4? ¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 4? 3, ¿verdad? Listo.
Entonces sería más 3, o sea que el número de oxidación que va aquí sería el 3, así. Y de hidrógeno, ¿bien? Entonces esto quedaría así. Dioxonitrato 3 de hidrógeno. Y aquí pues cambia el número de oxidación y este prefijo. Ya no es di, sino tri. Trioxonitrato 5, ¿por qué? Porque aquí va a trabajar con más 5. Más 1. Porque 3 por 2 menos 6, y acá es un 1 positivo, entonces ¿cuánto le falta a 1 para llegar a 6? 5. Entonces tiene que ser número de oxidación 5 de hidrógeno. ¿Listo? Es igual. Es seguir la regla paso a paso dependiendo de lo que ustedes tengan. Esta es la nomenclatura en la que he visto más errores o ni siquiera la ponen. Entonces no se preocupen, que es cuestión de entenderlo. Si tienen que revisar este video 3 veces, lo hacen, y si siguen teniendo dudas me escriben por el chat en Teams y lo revisamos si de pronto el compuesto tiene alguna complejidad. Bien. Y para la nomenclatura de sales, les voy a dejar este video que tengo en YouTube porque no me alcanza el tiempo para explicarles, porque quiero terminar de explicarles los otros ejercicios. Entonces es una explicación muy similar a la que vi aquí, pero para sales. Igual si ustedes entienden ácidos, aplicar las sales ya es más sencillito. Ahorita me acuerdan y les copio este enlace en el chat. Listo. Entonces, después ustedes tienen esta tablita donde tienen que identificar la configuración, o más bien hacer la configuración electrónica de cada uno de los elementos, y les voy a pedir el favor de que esa configuración electrónica la hagan, y la hagan completa, no la copien de la tabla periódica, porque muchas veces ustedes copian ahí el corchete, neón, ese no sé qué, y ustedes ni siquiera saben qué significa. Digamos, si usted va y busca qué es la configuración electrónica, cómo se hace, busca videos o retoma este video y hace la configuración electrónica, usted ya sabe de qué está hablando. Si usted la copia a la tabla periódica, no hicimos nada. Entonces, usted hace la configuración electrónica, busca el número y tipo de orbitales ocupados, semiocupados y sin ocupar. Entonces, para eso usted tiene que hacer la configuración electrónica gráficamente y luego identificar los números cuánticos para el último nivel de energía. Números cuánticos, creo que aquí en la tabla sí lo dice y yo no lo copié acá. Para el último nivel de energía, que es el que también va a representar acá, el último nivel de energía. Entonces a veces veo que se les dificulta identificar cuál es el último nivel de energía. Vamos a ver. Entonces tenemos aquí este diagramita de Müller, que es el que nos permite sacar la configuración electrónica. ¿Cómo se usa? Si usted lo tiene igualito que acá, entonces yo siempre les digo, empiezan por la cola de la flecha y terminan en la cabeza. Entonces, cola de flecha, 1s2. Escriben 1s2. Aquí estamos haciendo el ejemplo para el carbono. El carbono es Z igual a 6. ¿Qué quiere decir? Que tiene 6 protones, y como es neutro, tiene 6 electrones. Entonces vamos a ir a mirar cuál es la configuración electrónica de esos 6 electrones. ¿Qué es la configuración electrónica? Yo digo que es como decir cuál es la ubicación exacta, bueno, no la ubicación exacta, sino la configuración o la ubicación de ese electrón. Entonces, si uno lo quisiera dar un ejemplo en lo macroscópico, entonces yo podría decirles, mire, yo vivo en el edificio Martín, en el piso 5, y mi habitación es la tercera habitación al fondo, más o menos. Entonces, yo estoy dando una ubicación relativa de dónde está el electrón dentro del átomo, cada uno de esos electrones. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, 1s2. Entonces, estoy dando la ubicación de estos dos primeros electrones del carbono. 2s2. Entonces, aquí, cola, flecha. Entonces, 2s2 es lo que sigue. Luego terminé esta cabeza de flecha, voy a la cola del otro, 2p, y ahí me quedo. ¿Por qué me quedo ahí? Porque con eso es suficiente para la cantidad de electrones que tiene carbono. Si hubiese un elemento que tiene más electrones, pues yo tengo que seguir mirando a ver cuál será la ubicación de ellos hasta que termine. Entonces aquí ya terminé. Y aquí dice 2p6. ¿Qué quiere decir 2p6? Que al subnivel P
le caben 6 electrones, pero para la configuración del carbono no se requiere, porque son solo 6 electrones. Aquí yo tengo 2 y 2 son 4, solo necesito 2 más. Pues esto es lo que les están preguntando. ¿Cómo quedan ubicados esos orbitales? ¿Cuáles quedan llenos? ¿Cuáles quedan semillenos? ¿Cuáles quedan vacíos? Como si yo les dijera en su casa cuántas habitaciones hay, cuántas personas viven, cuántos duermen en cada habitación, ¿sí? Pues más o menos. Entonces aquí en 1s2 está completamente lleno, porque en cada orbital caben 2 electrones y hay 2 electrones. ¿Mm? En 2s2, 2s2, ¿cuántos electrones caben? Caben 2 electrones, o sea que hay un solo orbital y caben 2 electrones. En P, 2p, a P le caben 6 electrones, pero solo hay 2. Entonces, ¿cuántas casitas tiene que haber o cuántas habitaciones o cuántos orbitales tienen que haber? Tienen que haber 3 orbitales, porque no se les olvide que a cada orbital le caben 2 electrones, no más. Como ustedes, en esa habitación, en ese hotel, solo pueden dormir 2 personas, y no pueden meter 3 personas, no meta a nadie escondido porque le vamos a cobrar el extra, lo vamos a mandar a otra habitación. Igual, aquí solo caben 2. Entonces, como caben 6 en P, tiene que haber 3 orbitales para que quepan esos 6. Entonces hay PX, PY y PZ. Y como en este carbono solo hay 2 electrones, entonces quedan 2 medio llenos. ¿Por qué? Porque los orbitales, según la ley de Hughes, se llenan como las bucetas. Ustedes no se han dado cuenta que las bucetas siempre se llenan y usted llega con su pareja y todos los puestos que están de a 2, está una persona sentada, así se llenan los orbitales, de uno en uno. Entonces, si aquí hubiesen 3 electrones, entonces se llenaría 1, 2 y 3. Y hasta que hayan 4, empiezan a aparearse. Sí, se llama aparear. Entonces, aquí ya están los electrones apareados. Cuando se completan primero los individuales, empiezan a aparearse. Entonces aquí no. Entonces, ¿qué va a tener el carbono en su último nivel de energía? Entonces, ¿cuál es el último nivel de energía? Eso es una muy buena pregunta. El último nivel de energía va a ser el nivel más grande. Entonces usted mira, estos son los niveles, ¿cierto? Para el carbono solo llegamos hasta aquí, hasta el 2. O sea que el nivel más grande es el 2. Pero en 2 hay 2 subniveles, S y P. Entonces, todo esto constituye el último nivel de energía. Todo esto constituye el último nivel de energía que acá lo acabo de dibujar. Entonces, si usted quiere decir qué pasó en el último nivel de energía, ¿usted qué tiene que decir? Tiene que decir que hay un orbital S completamente lleno y que hay 2 orbitales P semillenos y un orbital P vacío. Eso es lo que usted tiene en la configuración electrónica del carbón en el último nivel de energía. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer la configuración electrónica para el cobre. El cobre es Z igual a 29. Les voy a dar 2 minuticos para que la hagan así súper rapidísimo con esta guía. 1s2, 2s2, 3s2, así. Acuérdense y siempre lo hagan cuando estén en estos CIPAS, siempre tengan ahí su cuadernito, su lapicito, tomen apuntes. Recuerden que la memoria se estimula cuando usted utiliza más de un sentido. Entonces, si usted solo me está escuchando, bueno, yo sé que algunos de pronto irán en el bus o bueno, no tendrán el espacio, pero si usted puede tomar apuntes, hágalo.
porque eso le ayuda a estimular la memoria. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, referente al tema del orbital, siempre vamos a coger el de mayor nivel. Digamos, en el tema de cobre sería el 4s2, que sería el último pues el más grande como tal. Exacto. Exacto, muy bien. Entonces, miren cómo uno termina escribiendo la configuración electrónica del cobre. La compañera ya lo hizo. Y así es como uno termina haciendo la configuración electrónica. Ay, ¿qué pasó? Porque se me borró. Así es como uno termina haciendo la configuración electrónica. Entonces, al final uno terminó en 3 de 9. Pero cuando uno se va a analizar cuál es el último nivel de energía, el último nivel de energía no es 3, porque yo terminé fue aquí. Cuando hice mi configuración, terminé fue acá. Entonces, el más grande es 4. No importa dónde le quedó escrito, tiene que mirar cuál es el más grande. Entonces, su último nivel de energía en este ejercicio es 4s2. ¿Y qué puede decir de ese nivel de energía? Pues que está completamente, ¿qué? Lleno. Lleno. Está completamente lleno. Eso es lo que podemos decir. ¿Listo? Bien. Entonces, ya sabemos identificar cuál es nuestro último nivel de energía. Ahora nos piden identificar los números cuánticos para ese último nivel de energía. Entonces, ¿qué son los números cuánticos? Entonces, los números cuánticos es lo mismo que la configuración electrónica, es solo que hay que explicarlo y entenderlo desde la mecánica cuántica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la distribución de esos electrones dentro de un átomo? Desde lo que se nos explica la mecánica cuántica. Entonces, hay 4 números cuánticos. El primero es el número cuántico principal, número cuántico de momento angular, el número cuántico magnético y el número cuántico del spin. Esos son los 4. ¿Cuál es el número cuántico principal? Pues el nivel de energía. Es el mismo nivel de energía. Entonces es N minúscula representa el nivel de energía y va de 1 a 7. Entonces N va a ser igual al número en el que usted termine su configuración electrónica, el nivel más alto, ese va a ser N. ¿Listo? Y pues, ¿qué tenemos que saber? Pues que a medida que voy aumentando el nivel de energía, pues entonces me estoy alejando del núcleo, pues porque esto va aumentando, ¿verdad? Entonces voy aumentando el nivel de energía, me voy alejando del núcleo, se va haciendo más voluminoso el átomo. Eso es el número cuántico principal. Ahora, el número cuántico del momento angular, ¿a qué hace referencia? A los subniveles. Entonces yo le digo, mire, estoy arrendando estos apartamentos. En el primer piso tengo un apartamento. En el segundo piso tengo 2 apartamentos. En el tercer piso tengo 3 apartamentos. En el cuarto piso tengo 4 apartamentos. Así. Entonces, cada nivel de energía tiene una determinada cantidad de subniveles. Entonces, esos subniveles se les llama momento angular. Esos subniveles hacen referencia al momento angular de esos electrones. ¿Y qué es el momento angular? Pues lo que le da la forma a esos, digamos, a la cantidad de subniveles y orbitales que uno puede tener en cada uno de los niveles, de energía. Bueno, y como es desde la mecánica cuántica, pues esos son modelos matemáticos. No vamos a hacer toda la matemática de esta comprobación, pero la idea es que lo entendamos en términos generales. Se representa con una L, ¿sí? Y el valor va a ser igual a los números posibles desde 0 hasta n-1. Entonces, por ejemplo, si n es igual a 1, solo existe un posible valor de L. ¿Por qué? Porque si n es igual a 1, entonces L va a ser igual a 1 menos 1, ¿cierto? Que esto es igual a 0. Entonces, cuando n es igual a 1, solo hay una habitación. En el primer piso solo hay 1. ¿Por qué?
porque 1 menos 1 es igual a 0. Entonces solo hay 1, 0. Y ese cerito es igual a S. ¿Bien? Hasta ahí bien. Ahora, miremos otro, acá abajo. Entonces, si estamos hablando del 2, n igual a 2. Si n es igual a 2, L, ¿qué sería? Entonces, dice que sería de 0 hasta n menos 1. Entonces, n menos 1 sería igual a 2 menos 1, que es igual a 1. Desde 0 hasta 1, ¿cuántos números hay? Pues 0 y 1. O sea, S y P. Y si lo hiciéramos para n igual a 3, pues nos daría 0, 1 y 2. O sea, S, P y D. Y si lo hiciéramos para n igual a 4, así sucesivamente. Lo pueden hacer, tienen tiempo si quieren rectificarlo. Ese es el orden de ubicación de los subniveles de energía. ¿Bien? ¿Y qué sigue? El número cuántico magnético, que se representa con una m minúscula y una L minúscula. El número cuántico magnético me habla de la cantidad de orbitales que hay en cada subnivel, ¿sí? Y de esa cantidad de orbitales, pues depende la cantidad de electrones. Entonces, como si yo les dijera, en el segundo piso hay 2 apartamentos, pero en uno de los apartamentos solo caben 2 personas porque hay una habitación. En cambio, en el otro apartamento caben 6 personas porque hay 3 habitaciones. Como son 3 parejas, pues ahí les queda bien, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre tener un subnivel del tipo S o tener un subnivel del tipo P. ¿Cuántos orbitales hay? ¿Cómo se determina el número de orbitales? Pues el número de orbitales dependerá de L, o sea, de los subniveles, claro. Porque si es S, pues van a caber 2 electrones, o sea que solo hay un orbital. Pero si estoy hablando de que es P, entonces, como caben 6 electrones, tienen que haber 3 orbitales. ¿Y eso cómo se representa? Matemáticamente, así como muy breve. Entonces, si L es igual a 0, o sea, S, entonces ML es igual a 0 también, ¿sí? Entonces, solo va a haber un orbital. Pero si L es igual a 1, o sea, P, entonces existen 3 valores posibles para ML. Menos 1, 0 y 1. 3 valores posibles, ¿por qué? Porque hay 3 orbitales. X, PY y PC. Pero no se compliquen con este asunto, que lo importante es que usted sepa si está hablando de S, de P, de D o de F. Entonces, si está hablando de P, ya sabe que tiene que tener 3 posibilidades, porque son 6. Entonces, si estoy hablando de D, ¿cuántas habitaciones debo tener para que me quepan 10? Si van en parejas. 5. Tienen que haber 5 orbitales. Entonces, seguramente por acá va a ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y ahí tengo mis 5 orbitales, ¿sí? Y así sucesivamente. Pues no, claro, tiene una complejidad matemática, pero pues la idea no es que manejemos al detalle esa complejidad matemática, sino que entendamos de qué estamos hablando. Y finalmente viene nuestro número cuántico del spin, o ms. ¿De qué habla el spin o a qué hace referencia el spin? Entonces el spin hace referencia a que los 2 electrones son diferentes. Si se dieron cuenta que en los dibujitos que yo hice, dibujaba una flechita para arriba y otra para abajo, no las dibujaba para el mismo lado. Esto lo que me busca representar es el spin, diciendo que los 2 electrones son diferentes. Y pues esto tiene un sustento teórico, como les digo, pues no va en la profundidad del curso, pero lo que quiero que entiendan es que los electrones pues son cargas, ¿cierto? Son cargas, las 2 son cargas negativas, pues porque son electrones y los electrones tienen carga negativa,
pero ellos tienen como un giro. Y cuando una carga tiene un movimiento, genera una carga, se comporta como un imán. Entonces, estamos hablando de un campo magnético. Y si el giro es inverso, entonces uno va en el sentido de las manecillas del reloj y el otro va al contrario, yo debo representar eso de alguna manera. Entonces, si lo dibujo con flechas, hago una para arriba, otra para abajo para decir que tienen spin diferentes. Si lo quiero representar con números, puedo decir que uno es más un medio y el otro es menos un medio. Es solo para decir que son diferentes. Que el de la derecha es uno y que el de la izquierda es otro, no. Recuérdense que a nivel atómico no hay derecha e izquierda porque eso es una percepción macroscópica. Entonces, si usted me escribe primero menos un medio y después me escribe más un medio, o si me dibuja primero la flechita para abajo y después la flechita para arriba, los dos están bien, no importa. Lo importante es decir que tienen spin diferentes, que un átomo, un electrón dentro del mismo orbital tiene un spin diferente del otro, siempre. ¿Bien? Esa es la forma de dibujarlos, con spines diferentes, como acá. Entonces, volvamos al cobre. Ya habíamos dicho que el último nivel de energía era 4s2. Ahora, ¿cuáles son los números cuánticos para ese último nivel de energía? Entonces, ¿quién me dice cuál es n? ¿Qué era n? Dime. Ahí no utilizaríamos, n sería 4, que es el nivel. Perfecto. El azimutal, que sería S, que ese tiene un valor de... espérame. ¿Me estás hablando del spin? Porque me dices sí. S. Spin, No, ¿sí? No. Bueno, yo ahí sí tengo una pregunta porque es que me he confundido y es referente que tú en las tablas estás solicitando el nivel más alto para el número cuántico, pero cuando solicitas el valor del spin lo haces con el último orbital. Entonces, digamos que ahí el nivel más alto de la configuración electrónica sería 4s2, pero sí. entonces el nivel más alto del orbital sería 3d9. Entonces, yo ese spin lo estoy dando con el 3d9, que sería un valor negativo. No sé si me hice entender. Sí. Mira, yo en todas las orientaciones les estoy diciendo, hagan todo con el último nivel de energía para que no se enreden, ¿sí? Entonces, dependiendo del compuesto, el elemento que les toque, háganlo con el último nivel de energía, ¿sí? Si tú lo haces con este, a mí lo que me interesa es saber si tú me identificas los números cuánticos. Entonces, si lo haces bien, igual te voy a poner bien. Pero la indicación que yo estoy dando siempre que me preguntan es, hágalo con el último nivel de energía. ¿Mm? Eso es lo que yo estoy pidiendo, digamos, en todas las asesorías que he dado. Y pues me parece que es más claro para todo el mundo decir el último nivel de energía. Porque si tú me coges el 3D9, ¿sí? Si tú te das cuenta, este y este pertenecen a ese nivel. Entonces tú me podrías hacer este o este o este, ¿sí? Entonces Sí, es mucho más complejo de revisar, me toca mirar a ver en cuál te estás basando, ¿sí? Entonces yo prefiero que tomen el último nivel de energía para que sea más fácil de identificar, si listo, cogió el último nivel de energía, es 4, ¿sí? Entonces, yo lo entendí así, como que el número, el 4 corresponde al nivel, en este caso sería el 4. El S Sí. hace referencia al número cuántico azimutal, que en este caso sería 0. ¿Qué quiere decir 0 eso? es igual a S. Que solo tiene un orbital. Cuando hablamos de ml, hacemos referencia al número magnético. Entonces, yo lo asimilé con la cantidad de electrones que tiene y de esa manera, pues, configuro los spins, que sería como me da inferior, o sea, la flechita me da hacia abajo, perdón. Entonces, el último que se me va ahorita el nombre de la sigla, que sería ms, correspondería a menos un medio. En este último, que es el spin, tenemos los dos, ¿no? Como está lleno, aquí tenemos menos un medio y tenemos más un medio.
¿Listo? O sea Ambos. que ahí no interferiría en qué posición termine el spin. No, no importa. No importa porque aquí no, en los átomos, lo que yo traté de explicar antes, en los átomos no existe arriba y abajo y no existe derecha e izquierda, ¿sí? Es simplemente una forma macroscópica de representarlo. Entonces no importa cuál pongo primero, porque no es que la derecha corresponda hacia arriba o el positivo corresponda hacia arriba, el negativo hacia abajo, no, no. Eso no importa. Yo simplemente tengo que decir que los tengo ambos, porque está lleno, ¿sí? Pero Si digamos, alguien tiene un orbital que está medio lleno, por ejemplo así, y me dice que esto es menos un medio, está bien. Pero si alguien me dice, no, yo creo que eso es más un medio, pues también está bien. O sea, darle características macroscópicas al electrón como tal no es bueno, ¿sí? Yo sé que algunos profesores son muy específicos y dicen, no, si está para arriba, póngale positivo, pero no. O sea, esas características macroscópicas es preferible no tenerlas para hablar de los átomos, ¿vale? Entonces puede estar hacia arriba, hacia abajo. Lo importante es que sepas que hay spin contrario. ¿Listo? Ok, vale, gracias. Bueno, con gusto. Entonces aquí, como solo tenemos ese, hablaríamos de 0. Si los quisiéramos ver todos, pues yo aquí en el ejemplito lo tengo. Para el nivel 4 se tienen todos los subniveles. Se tiene el nivel S, porque miren, en el nivel 4 están todos los subniveles. Entonces está S, P, D y F. Pero en mi elemento yo solo llegué hasta S, por eso la respuesta es 0. Acá, en ML, hacemos la operación matemática y nos queda que es solo 0, ¿no? Pues acuérdense que depende de L. Pues hacen la operación matemática que vimos y nos da únicamente 0. Y para el spin, pues tenemos los dos spins porque lo tenemos lleno. Si lo tuviéramos a medio llenar, pues sería solo uno de los dos. Y esta es la parte del ejercicio de números cuánticos, ¿vale? Que ese es el ejercicio en el que he notado, digamos, mayor dificultad. Me pasé como un poquito en el tiempo, entonces ya las cositas que nos queden pendientes las vamos a trabajar ya en la siguiente sesión. Les voy a copiar en el chat del grupo y en el chat aquí del Teams que tenemos en activo, les voy a dejar los enlaces de asistencia y de evaluación. Es muy importante que los llenen, porque es que si ustedes no llenan los enlaces de asistencia, entonces queda como esos espacios no sirven, esos espacios no son de utilidad para los estudiantes, entonces pues no pues se quitan, ¿no? Si algo no es de utilidad y no se está empleando, pues se quita. En lo que les van a preguntar, como para que lo recuerden, yo lo dije al inicio, pero pues como para que recuerden esos datitos, el nombre de CIPAS, mi nombre, el nombre del curso, la zona, la escuela, esos datos son específicos para que quede registrado a mi nombre el evento y quede registrado en el curso el evento. Por favor, llenen muy bien estos formularios. Les repito que son muy, muy, muy importantes para el registro y para que se sigan dando estos espacios. ¿Bien? Entonces, eso era como lo que quería compartir con ustedes. Dime. Es que no he podido unirme al grupo de Teams, entonces no me deja ver el chat ni los enlaces. ¿Cómo hago? Tú tienes que solicitarme el acceso al equipo. ¿Ya lo hiciste? No, profe, pues yo entré por el enlace que enviaste al correo. Sí, exacto. Cuando tú le das clic al enlace que envié del grupo en todos los foros, espérame, te lo envío por acá también. En todos los foros yo les copié el enlace del grupo, pero, ven a ver, acá. Para unirse, a ver, ¿dónde es que me dejas eso? Acá.
obtener vínculo del equipo. Sí. Entonces yo les copié bonito, resumido el enlace allá en los foros para que lo usen, se unan todos, pero aquí en el chat te voy a dejar el largo que te funciona igual. Entonces a través de ese enlace tú le das clic, me llega a mí la notificación de que te quieres unir y yo le doy a aceptar y listo, quedas en el grupo. ¿Listo? Entonces inviten a sus compañeritos para que se unan, para que estos eventos sean más grandes, para que haya más participación. Y pues muchas gracias por su asistencia, por su atención. Aquí queda grabado, voy a detener la grabación. Pueden retomar la grabación, hablarme por Teams si necesitan ayuda.